tenemos el placer de estar con Brenda Austin, diputada nacional por la provincia de Córdoba, por la UCR. Bueno, Facu, no sé si querés comenzar preguntando algo vos. Dale, podemos empezar con el primer tópico, que es el tema de la educación. Sabemos, Brenda, que en este momento te estás dedicando a todo el tema de la emergencia educativa, a todo lo que está pasando con la pandemia. La primera pregunta era relacionada con esto y era básicamente, ¿qué indicadores, situaciones te hicieron percibir el escenario actual como uno de emergencia? ¿Y en qué medida crees que estas carencias en el sistema educativo preceden y trascienden a la pandemia y cómo se podrían solucionar pensando en el futuro? ¿Cuáles crees que, o cuándo crees que sería posible una vuelta a clases y si sería segura eventualmente? Y finalmente, si crees que esta situación puede profundizar las diferencias sociales y educacionales en la Argentina que viene. Bueno, buenísimas las preguntas, la verdad que están muchas de ellas conectadas, ¿no? En primer lugar, decir que Argentina, seguramente lo saben, ya tenía, previo al inicio de la pandemia, un rasgo que de alguna manera caracterizaba nuestro sistema educativo, era la desigualdad, ¿no? Desigualdad que tenía que ver con regiones. Hoy los datos muestran que la inversión por alumno estatal suele ser en algunos casos hasta 5 veces menos en algunas jurisdicciones del país respecto de otras. Ayer salió un informe de CIPEC al respecto, nuevamente para analizar cómo venía la inversión educativa en la Argentina, y ratifica una vez más esto que ya viene siendo una problemática de las últimas décadas. Entonces, obviamente que esa desigualdad, además agravada por los contextos socioeconómicos, niños y niñas creciendo en contextos de pobreza, con acceso más tardío a los sistemas educativos, sobre todo a lo que tiene que ver con la primera infancia, y con una deserción, una tasa de abandono escolar más alta en la escuela secundaria. Digo, esta era la foto del sistema educativo de nuestro país. Ahora, a eso podemos de alguna manera, digamos, colocarle encima lo que representa la brecha digital, ¿no? Es decir, el paso a la virtualidad a partir de la pandemia. Le colocamos un tercer filtro, digamos, de desigualdad, que es la brecha de conectividad, y el resultado es que indudablemente todo lo que ya sabíamos que estaba funcionando mal se multiplicó de manera exponencial. ¿Cuál es el resultado de ello? Bueno, aprendizaje a distintas velocidades. Hoy las estadísticas oficiales, y este obviamente es un dato que para nosotros fue determinante, muestran que son más de 1 millón los chicos y chicas que han dejado la escuela. De modo que esto está por encima de la media de los años anteriores. Sabemos que en algunas provincias son 4 de cada 10 los chicos que no tienen acceso a internet. Sabemos que solamente la mitad de las escuelas tiene contacto diario con sus estudiantes, las demás es muy esporádico. Sabemos que en las escuelas más pobres solamente el menos del 13% usa plataformas como Zoom o como Meet, es decir, la interacción en tiempo real, contra casi un 65% en las escuelas de mayores recursos. Es decir, lo que miremos va a estar sesgado por esta desigualdad. El resultado va a ser un profundo impacto en todo el sistema educativo, en aquellos que se quedan afuera, pero también en quienes están adentro, en esos docentes que cuando se vuelvan a encontrar cara a cara con sus alumnos van a encontrar cursos con una profunda desigualdad intra-aula, algo que también es nuevo para la escuela. Entonces, bueno, todo esto es lo que nos llevó a hablar de emergencia educativa, digamos, haciendo un recorrido también. A mí me tocó ser secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, que tiene sus 37 escuelas municipales, todas en contextos, digamos, o la gran mayoría en contextos de barrios, asentamientos y villas en situaciones de emergencia. Imaginaba lo que representaba para muchos de ellos la virtualidad. Entonces, lo primero que hice fue empezar a preguntarles a las docentes, a algunas directoras de las escuelas, a qué estaban viendo de sus alumnos. Entonces, empezar a ponerle cara y rostro a estos números de chicos donde solamente hay un solo dispositivo, que es un celu, en una familia numerosa,
que lo comparten entre todos los que están estudiando, que además es el mismo celular que el adulto usa para ir a trabajar, ¿no? Digo, esta es una realidad de la ciudad de Córdoba, no estamos hablando del interior profundo de la Argentina, sino de una provincia y de una ciudad que debería tener garantizados pisos mínimos de acceso a la educación. Bueno, estos son los disparadores, las razones, el diagnóstico. ¿Qué pedimos? Bueno, una mirada nacional sobre esto. Si dejamos librado a las provincias sin dotar de recursos, de herramientas, de programas para resolver esta desigualdad, lo que vamos a tener como resultado es que las jurisdicciones más ricas van a crear herramientas, las más pobres van a seguir profundizando esta grieta que tanto además va a amputar el futuro de la Argentina. Así que esperamos realmente que el tema pueda tratarse y que pueda entrar en la agenda. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, por tu respuesta. Si te parece, pasamos un poco a lo que es medio ambiente, que también sabemos que trabajás bastante, desde el tema de ley de humedales, desde el tema de tratamiento, por ejemplo, de plásticos de un solo uso. Me gustaría traer a colación una frase que dijo hace una semana Juan Cabandier, el ministro de Ambiente, con respecto a los incendios en las sierras de Córdoba. Dijo: a veces los métodos productivos irracionales de algunos productores llevan a incendiar campos y el fuego se les va de las manos hasta acaparar zonas muy extensas. Si nosotros no modificamos métodos productivos y no tomamos conciencia del uso de estos métodos ambientales, vamos a tener problemas. Es necesario que empecemos a revisar actitudes domésticas, ambientales y métodos productivos, porque están produciendo daños irreparables. Bueno, a partir de esto, y también pensando un poco también en el tema de humedales y la centralidad que tomó en la agenda mediática, me gustaría hacerte dos preguntas que están bastante relacionadas con tu trabajo. En primer lugar, el ministro habla de revisar los métodos productivos. Quizás activistas ambientales un poco más extremos nos hablan de un agotamiento del modelo agrario extractivista. Pensando un poco también, con esto del tema de humedales, ¿en qué medida crees que estas catástrofes son inherentes a un sistema productivo y en qué medida considerás que es posible evitarlas mediante una intervención más activa del Estado, quizás sin cambiar el método productivo? Y por otro lado, pensando en el contexto de crisis económica, política y social que todos sabemos que vivimos hoy en pandemia, si ves factible la aplicación de medidas medioambientales más restrictivas en el corto plazo. Bueno, lo primero, creo que la afirmación de Cabandier fue reduccionista, ¿no? Y es de alguna manera un modo de quitarse la responsabilidad que le compete hoy desde la máxima responsabilidad en materia de ambiente en la Argentina. La verdad que nosotros desde acá esperábamos una respuesta más profunda, con una invitación también a la reflexión y a la autocrítica de parte de lo que no se está haciendo en el plan de manejo del fuego. Hoy ya hay en la Argentina numerosas leyes que tienen que ver con el control del manejo del fuego, e incluso, con la posibilidad de aplicar de ciertos delitos penales, ¿no? La tipificación como delitos, para quienes los cometen, pero a la vez también la tarea del Estado en el envío, cuando el incendio se sale de control, de las herramientas para poder sofocarlo. Nosotros estábamos acá escuchando cómo el gobierno nacional tenía que decidir si el helicóptero que tenía lo mandaba a Santa Fe o lo mandaba a Córdoba, ¿no? E indudablemente, hay una discusión que tiene que ver con los recursos, hay una discusión que tiene que ver con los equipamientos de los cuarteles, con el fondo de financiamiento que le llega a los cuarteles y a las federaciones, con cómo facilitarle los procesos de equipamiento, algo que a mí me ha tocado seguirlo de cerca muchas veces, de cuarteles de acá de Córdoba que terminan teniendo sus autobombas que han comprado con rifas de los vecinos, atrapadas en las aduanas, porque los papeleos, que a veces terminan implicando el uso de medios irregulares para poder destrabar esos trámites. Entonces, hay una discusión profunda que es qué consideración y qué visión tiene el Estado y el ministro, en ese rol, para poner a disposición los recursos que equipen los cuarteles, que los doten de recursos y que además la nación intervenga en ese tercer estadio cuando el fuego se salió de control. Ahora bien, dicho eso, obviamente también hay una discusión profunda respecto del cambio del uso del suelo, ¿no? Es decir, cómo logramos que luego de estos incendios, de estos estragos que se producen en el territorio, las provincias no lleven adelante las recategorizaciones del uso del suelo.
Y ahí de nuevo es la nación la que tiene que tener un monitoreo claro, porque la ley está, las prohibiciones para hacerlo están, pero que hay que estar atentos, digamos, no como está ocurriendo en el norte, en plena pandemia, con los desmontes de algunas regiones y los cambios de categorización por decreto, ¿no? Entonces creo que ahí también hay otro punto, como lo que tiene que ver con el diseño de mecanismos de alerta temprana. Hoy tenemos imágenes satelitales que nos permiten saber casi en tiempo real dónde están los focos. De modo que pensar los mecanismos de acción sobre eso también es parte, digamos, de la responsabilidad de las autoridades. Dicho esto, digamos, estoy absolutamente convencida que nosotros merecemos una discusión profunda sobre no solo los modos de producción, sino el modo en que habitamos el planeta. Digo, esta es una invitación que no es a señalar a un productor, sino a señalarnos a nosotros mismos, a qué cosas en nuestros modos de vida, en nuestros hábitos de consumo, son absolutamente incompatibles con la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestro planeta. Y ahí creo que tenemos que poner mucho el foco, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con la elección de nuestros propios alimentos, con la elección de la posibilidad de contratar con productores locales o de tener que traer, digamos, con el costo en huella de carbono que puede representar un alimento que lo traemos de otro rincón del mundo, entre otros aspectos. Ahora, ¿cuánto de esto? Vos preguntabas en torno a la discusión sobre los humedales, ¿no? Bueno, ahí a mí me gusta siempre separar las dos discusiones. Me gusta separar la situación de los incendios, como esta práctica que suelen utilizar algunos de los pequeños productores de la quema de los pastizales para preparar el suelo para que reverdezca más rápido, como una práctica que obviamente en un momento de sequía como el que estamos viendo este año, con vientos fuertes, etcétera, es una práctica de absoluto riesgo, con la necesidad de proteger los humedales. Es decir, por un lado los incendios, es una dinámica que viene ocurriendo en distintos puntos de la Argentina cuando vemos el mapa, y por el otro lado la necesidad de proteger los humedales, como un espacio rico en biodiversidad, que brinda enormes servicios ecosistémicos, donde un 40% de los animales de las especies se crían o habitan en humedales, y donde Argentina tiene la suerte de tener un porcentaje de territorio definido como humedales mayor que el promedio mundial, ¿no? Entonces, esto nos hace nos obliga a sacar esta deuda que tenemos. Ustedes sabrán que en el 2013, en el 2015, el Senado le dio media sanción a la ley de humedales y la Cámara de Diputados los dejó caer. Bueno, merecemos una ley que proteja estos humedales, una ley de presupuestos mínimos, como ocurrió con la ley de bosques, pero además también merecemos que esa discusión introduzca la idea de el cambio de nuestros hábitos de producción a producciones que sean sostenibles y sustentables, ¿no? Creo que es un debate complejo, pero que tenemos que tratar de darlo, y que no podemos estar siempre atados a las restricciones económicas. Ya yendo a la última pregunta, si nosotros cada vez que queremos dar un debate ambiental se nos dice que no es el momento oportuno porque la Argentina tiene que crecer, porque el contexto económico, etcétera, lo que estamos haciendo es desmembrando la idea de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Las tres tienen que ir de la mano. El mundo va camino a eso, y Argentina quizá tenga una oportunidad de agregar valor a los productos alimentarios que exportamos, si entendemos que hay un nicho que cada vez va a demandar con más fuerza productos que respeten esta triple dimensión de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Así que creo que tenemos que superar esa disyuntiva que muchas veces se nos plantean, que es absolutamente un recorte falaz de la realidad, a mi juicio. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar un poco más al ámbito más pragmático, por decirlo de una manera, de la política. En los últimos meses surgieron muchas críticas al manejo institucional del gobierno, tema, por ejemplo, del vencimiento del protocolo del trabajo remoto de diputados, tema de reforma judicial, cambios en el sistema de coparticipación por el conflicto con la policía bonaerense, marchas con el lema de defender la República.
¿En qué medida crees que las instituciones, como dicen las marchas, están en peligro? ¿Y en qué medida crees que, digamos, cómo considerás el manejo institucional del actual gobierno? Bueno, la verdad que creo que el gobierno equivoca las prioridades y equivoca los modos. Equivoca las prioridades cuando decide poner en la agenda un tema como la reforma judicial, que implica la creación de nuevos juzgados y fiscalías, la posibilidad de quedarse con la designación de un número importantísimo de la justicia federal y en particular de aquella justicia, digamos, que se encarga de llevar adelante las causas de corrupción, de modo que ni siquiera, digamos, es una reforma que busque mejorar el acceso de los ciudadanos a los temas por los cuales muchas veces terminan en tribunales, como es, por ejemplo, una cuestión laboral o una cuestión de familia, una cuestión civil. Todos estos recursos que el gobierno está pensando dar son justamente para la justicia federal, que es una justicia de excepción, y además enfocado principalmente en las cuestiones penales. Entonces creo que equivoca las prioridades porque pareciera ser que la prioridad está puesta, aunque suene duro lo que voy a decir, en garantizar la impunidad y el control de una justicia que ha sido un dolor de cabeza para algunos de los actores del oficialismo, en particular para la actual vicepresidenta. Creo que equivoca los modos cuando decide hacer lo que hizo, por ejemplo, con la coparticipación, de nuevo, digamos, cuando, fíjense la paradoja, en un momento donde todas las fuerzas políticas habían salido a respaldar al presidente, porque tenía rodeada la Quinta de Olivos, con un accionar casi extorsivo de la policía. Y en vez, digamos, de utilizar ese apoyo político para tratar de restablecer la relación de fuerzas, dejar en claro que ese no es un mecanismo válido para protestar, de que no es una protesta legítima amenazar con armas rodeando la quinta presidencial, el presidente, en vez de hacer eso, decide acceder a la petición y hacerlo además violentando la Constitución, tomándole recursos a una jurisdicción para dárselos a otro. Ni siquiera es que accede a esa petición usando recursos del Estado para darle a Provincia de Buenos Aires, ni siquiera es que le quita una jurisdicción para ponerlo en toda la masa coparticipable. Es decir, le quita a uno y le pone a otro, es decir, doblemente arbitrario y además en un contexto, digamos, dando un mensaje muy contradictorio a quienes de modo extorsivo, digamos, estaban llevando adelante su reclamo. Yo creo que realmente, digamos, fue muy cuestionable, donde además hoy hay algunas provincias, hay 5 provincias por lo menos, donde los policías cobran menos que lo que cobran en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué explica, digamos, este criterio de arbitrariedad en la distribución de los recursos? De modo que creo que es absolutamente inconstitucional el modo y el medio que eligieron y un mensaje contradictorio. Entonces, creo, estos son algunos, 2 ejemplos, ¿no? de cómo equivocan las prioridades y equivocan el método. Podemos traer a colación también lo de Vicentín, podemos traer a colación, obviamente, la discusión que tuvimos con el protocolo de funcionamiento remoto de la Cámara de Diputados, algo que nos llevó incluso a judicializar la situación. Y yo creo, digamos, que el gobierno debería hacer exactamente lo contrario, ¿no? En el reconocimiento de que está en una situación tan crítica como la que vive la Argentina, debiera tratar de tender puentes de diálogo, no profundizar la grieta, no echar mano de la grieta como un recurso para contener la tropa propia, porque eso obviamente genera una crispación, digamos, que no contribuye, y mucho menos debilitar las instituciones, ¿no? Es decir, es claro que si vos no respetás los reglamentos, las reglas de juego, los reglamentos de la Cámara, de las cámaras del Congreso que tienen protección constitucional, si vos pretendés echar mano a la justicia para modificar su composición, su alcance, sus atribuciones, y si utilizás el rol del Poder Ejecutivo Nacional para disciplinar con recursos, obviamente digamos que hay elementos suficientes para decir que el funcionamiento de la República no pasa por su mejor momento. De ahí, digamos, a cuál sea el escenario, creo que depende en gran medida
de cuánto el oficialismo lea que ese no es el camino adecuado, que ese no es el camino para fortalecerse, ni mucho menos para resolver los problemas estructurales que tiene Argentina. Perfecto, muchas gracias Brenda. En línea con esto último, te queríamos preguntar qué opinás de la coparticipación, si opinás que está bien en la actualidad, si es realmente federal, si crees que hay que hacer una modificación a futuro. De la misma forma, pensando en la literatura politológica que muchas veces critica el federalismo como ineficiente, diciendo que hace que las decisiones sean más lentas, ¿qué opinas de esta afirmación? Si crees que la Argentina tiene que ir hacia otro tipo de sistema, y cómo lo ves, sobre todo desde tu provincia, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, a ver, no es una cuestión de creencia, sino de mandato constitucional. La reforma del 94 incluyó una cláusula clara, donde incluso, digamos, con un límite temporal para hacerlo, donde forzaba a que se construya este nuevo pacto de concertación entre todas las provincias y la nación, es decir, esa oportunidad de realmente pensar en un desarrollo equilibrado del país. Yo creo que hace falta, y vuelvo a donde arranqué, a la educación, digamos, cuando miramos, fíjense la paradoja, cuando miramos las provincias que tienen una menor inversión por alumno estatal, muchas de ellas son provincias que destinan un alto porcentaje de su presupuesto a educación. Y a la inversa, hay provincias que tienen una alta inversión por alumno estatal, pero que destinan un poco porcentaje de su presupuesto a la educación, digamos. ¿Cómo se puede explicar esta paradoja? Bueno, obviamente por las desigualdades, por un federalismo incompleto. Es decir, tenemos provincias pobres que hacen un enorme esfuerzo y aún así su educación es pobre, y provincias ricas que hacen un poquito de esfuerzo y su educación es por lo menos con una enorme inversión. Hay otros ejemplos de países con sistemas federales como el nuestro, donde se busca justamente equilibrar lo que no han obtenido por recursos propios a través de la distribución de la coparticipación. Creo que sería por lo menos, no sé si podríamos alcanzar ese horizonte, porque eso significaría que muchos resignen gran parte de lo que tienen, pero por lo menos tendríamos que ir caminando hacia una senda de convergencia, de mayor igualdad en la distribución de los recursos. Porque si no, este federalismo incompleto se traduce en una Argentina absolutamente raquítica, macrocefálica, y todo lo que ya sabemos. De modo que sí estoy de acuerdo que hay que dar esa discusión profunda. Yo lamento mucho que cuando se discutió el consenso fiscal, hace 2 años atrás, no haya sido la oportunidad para discutir la ley de coparticipación, porque fíjense, ese consenso fiscal pasó por la aprobación de las 2 cámaras, pasó por la ratificación de los gobernadores y además por la aprobación de sus legislaturas provinciales. Es decir, prácticamente todo lo que requiere la ley convenio. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Por qué firmaron? Bueno, firmaron porque quien resignó recursos fue la nación. Es decir, la nación, el único modo de lograr que una jurisdicción tenga más sin quitarle a otra es que la distribución primaria sea distinta. Bueno, hicimos eso y sin lograr que eso tenga la solidez de ser una ley convenio. De modo que hoy, de un momento para el otro, y a puño de decreto, el presidente, digamos, modifica algo que estaba firmado en ese consenso fiscal. Entonces, nada, sí estoy de acuerdo, creo que hay que revisarlo, creo que hay que ir camino hacia una distribución más equitativa, sobre todo porque si estamos todos al amparo de la misma Constitución y se supone que como ciudadanos y ciudadanas de un mismo país tenemos acceso a los mismos derechos y que estos derechos merecen ser de la misma intensidad, no es justo que un niño o niña que nazca, por ejemplo, en alguna provincia del NOA tenga una inversión 5 veces menos en educación que uno que nazca en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso requiere, digamos, mecanismos compensatorios, pero requieren para poder ser hechos diálogo, concertación y consenso, ¿no? 3 palabras que están hoy obviamente en tensión a partir de las estrategias que elige muchas veces el oficialismo para comunicarse con la oposición. Excelente. Muchísimas gracias, Brenda, por tu tiempo. Sin dudas todas tus respuestas son de suma relevancia en este tiempo de pandemia. Y nada, eso, agradecerte por tu tiempo y tu disposición.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.